El cine de serie B, sobre todo el realizado a principios de los 2000, tiene por maldición el que algunas de estas películas han quedado en el olvido ante la pobre o nula distribución, siendo exhibidas en pocos lugares o directamente en televisión un par de veces, creando esa sensación de haber visto alguna película hace años, recordando poco de ella y que parece que nadie vio más que tú. Hoy revisaremos un caso similar. En el año 2000, inicio de milenio, salió una antología de cortometrajes que pasaban una o dos veces por canales como Azteca 7 en México. Fue allí donde yo la vi de niño con su respectivo doblaje, el cual está perdido, por cierto. De la mano de Lance W. Dressen y Clint Hutchinson, Terror Tract, House on Terror Tract o La Casa del Terror nos cuenta 4 historias interconectadas con cierta dosis de humor que he venido a recordarles a alguno de ustedes, o bien enseñarles por primera vez. Sin más, vayamos a verla. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Tras el título de la película y media hora de créditos iniciales, somos llevados a un barrio de los suburbios, viendo que la muerte es una constante desde el inicio. Primero con un ave comiendo un gusano, un gato el ave, para después conocer a los personajes principales de esta historia, cuando atropellan al gato que es comido por un perro. Esta sí que será una buena historia. La pareja en el asiento trasero se encuentra buscando una casa en el sitio, así que el agente de bienes raíces los lleva a un domicilio que cree que les gustará, mencionando que el sitio es ideal pues incluso tiene un lago al fondo de la calle. La casa en cuestión es bastante linda, pero el agente tiene que decirles lo que pasó con los dueños anteriores. Dead, deceased, defunct, moved away to that great subdivision in the sky. Lo que da paso a la primera historia de la película. La pareja que solía vivir en la propiedad, Lois y Sarah Fremont, dejó el sitio meses atrás cuando el esposo dejó el hogar por un viaje de negocios dejando a la mujer sola, pero no por mucho tiempo, pues su amante llega unos minutos después de que se va el marido con el propósito de remojar la brocha. Lo que ambos no esperaban era que el esposo ya sabía de las infidelidades y trazó un plan para encontrarlos con las manos en la que huele a mariscos y deshacerse de ellos, obligando a la mujer a escribir una carta diciendo que se quitaría la vida y forzando a Frank a ver cómo ésta se cuelga del techo. Nada rencoroso el amigo. En el último minuto logra derribar al esposo para quitarle la escopeta, salvando a la chica, y aunque la pelea es bastante intensa, al final Frank le dispara por la espalda a Lois. Como ambos saben que esta situación es difícil de explicar, deciden deshacerse del cuerpo en lugar de contarle a la policía, con Frank tirando el cadáver al río. I shot him in the back. And you're a rich widow. You think they're gonna believe us? No. Tienes razón, pero ¿por qué lo necesitamos a él? Ya en la noche, la mujer escucha extraños ruidos afuera de la casa, encontrando huellas húmedas en la entrada, apareciendo Luis para matarla al otro lado de la puerta de su habitación. Pero todo es un sueño. Frank la calma, pero al día siguiente los problemas no desaparecen cuando el amigo de Lois, que encima es policía, aparece frente a la casa por supuestamente haber quedado con el hombre para ir a pescar. La actitud nerviosa de la chica no es muy convincente y se nota que sospecha de la mujer. Esa misma noche vuelve a tener pesadillas. El amigo del esposo llama por la mañana dejando en claro que sospecha y la pareja comienza a pensar en el auto del hombre, el cual está en la calle más adelante solo que sin llaves. Por lo tanto, estas deben estar con Lois debajo del agua. I have a very strong feeling about this. It's like a premonition. El tipo vuelve al lago, sumergiéndose y consiguiendo las llaves del cadáver, momento en el que él regresa a la vida, inmediatamente despertando a Sarah, escuchando que alguien se acerca a su habitación, tomando la escopeta y disparando a la puerta, solo para descubrir que, presa del pánico, le disparó a su novio. Terminamos esta historia con la policía llegando a casa, encontrando al amante muerto, y a Sarah, quien decidió quitarse la vida tras su error. Lo extraño, que en su cuerpo había una especie de limo. Are you gonna stand there and tell us that her husband came back from the dead? Yo diría que sí. Moraleja, si serás el cuerno, revisa que el marido no tenga una escopeta. Al saber esta historia, el matrimonio se niega a comprar esta casa, por lo que el vendedor nervioso los lleva a otra en el mismo vecindario. No sin antes revelar que ahora en la compañía de bienes raíces hay una competencia de vender casas y que nuestro protagonista no ha vendido ni una sola. Pero en el nuevo domicilio ocurrió otra catástrofe que procede a contarles al estar obligado por la ley a hacerlo. En esta historia, un padre, interpretado por Bryan Cranston, tenía un gran amor por su hija. No, esto no será tan turbio. Siempre cumpliendo sus caprichos hasta que un día la pequeña se encontró con un mono en el patio de la casa. El padre le dice que como este seguramente tiene dueños, la chica se lo puede quedar en lo que los encuentran. Esa misma tarde, al volver a casa, se encuentra a la chica jugando con el chango dentro de la casa, lo que causa una discusión entre la niña y él, que es interrumpida por el perro de la familia que quiere comer chango, saliendo lastimado, lo que causa el enojo del padre. You hear me? I want him out of the house now. ¡Grítame más!
Por la noche, Ron habla con su esposa mencionando que tiene un mal presentimiento sobre el animal. A la mañana siguiente compra una jaula para encerrarlo, si es que se quedará dentro de la casa, mientras la niña lo pasea en una carriola. Extraño. Lo que no sale muy bien cuando el animal lo muerde. Eso sí, en la noche y ya mejor preparado, toma al mono y lo mete dentro de la jaula, dejándola a merced de Max toda la noche. Imaginen la sorpresa cuando por la mañana encuentra al perro muerto y el mono no estando en la jaula. Más enojado que nunca, esconde el cuerpo de Max en la cochera, tiene un enfrentamiento más con Bobo y le pide a su familia que se vayan de la casa mientras busca la forma de cómo resolver la situación, contratando un tipo de control animal. Aunque el pobre idiota no es rival para él mismo, que lo mata con varios cuchillos y en vez de llamar al 911, al creer que podrían implicarlo, decide esconder el cuerpo en la cochera, de donde toma una escopeta para deshacerse del animal, casi disparándole a su familia en el intento. ¡Casi me mata! Por la noche decide cazar a Bobo, dejando una trampa para osos en el suelo de su patio. Cuando la escucha cerrarse, baja topándose la vacía, siendo obligado a regresar al hogar al escuchar un ruido, encontrando a su esposa muerta en la cama. Va al cuarto de la hija solo para ser atacado, lo que lo hace tirar la escopeta, la cual la hija toma para defender a su mascota, alejando el plano para ver la casa, escuchando el disparo. Moraleja: por más que ames a tu hija, siempre preferirá al pinche chango que conoció hace unos días. Evidentemente esto no le gusta a la pareja, que piden una casa en donde no hayan matado a nadie. Una vez allí, su jefe le llama para presionarlo sobre vender la casa. Pero como el tipo no es muy hábil en las ventas, le cuenta a la pareja por qué se mudaron los dueños anteriores, diciendo que el hijo del matrimonio anterior comenzó a ir al psiquiatra sin que ellos lo supieran. Aquella tarde, cuando la doctora Corey estaba por dejar su oficina, fue visitada al último momento por Sean Goodwin, que le cuenta sobre el famoso caso de la abuela asesina, un asesino serial que utiliza una máscara de anciana para cometer sus crímenes. ¿Qué relación tiene con el chico, que al parecer él conocía a las víctimas y que tuvo premoniciones antes de las muertes de estas personas? Nos cuenta sobre su vida y cómo sus padres nunca le han prestado mucha atención, siendo que la única conexión real que ha tenido fue con Jasmine, su novia. Es mientras se baña que tiene la primera visión relacionada al asesino. Y aunque al inicio dudó de la veracidad de esto, al poco tiempo descubrió que la muerte de esta chica fue real, no diciéndole nada a la policía para no parecer un loco. Tiempo después, en el segundo ataque de la abuela, este estaba en casa con su novia, momento en el que tiene un ataque, asustando a la chica mientras ve como una maestra de su escuela cae a manos del asesino. Es debido a este momento que Jasmine terminó con él por pensar que era un enfermo, quedándose completamente solo y volviéndose cada vez más paranoico por la situación, lo que evidentemente empieza a asustar a la doctora. Un detalle que suma mucho a la ambientación es que la iluminación decrece conforme avanzamos en el relato, no solo por la noche cada vez más presente, sino por la inestabilidad mental de Sean, que también disminuye. Cuenta que una noche, mientras conducía por la ciudad, lo único que lo relajaba, tiene la visión de la abuela matando a su novia, por lo que va tan rápido como puede a la casa de esta, encontrando el rompecabezas que antes era su chica. Es aquí donde le comenta a la mujer que ha llegado a pensar que quizá él sea el responsable de todo. Y eso no es todo. I've done it. Blacked it out. No lo sé, tú dime. Sean le dice a la doctora que no vino aquí solo por ayuda, sino para avisarle que será la siguiente víctima, lo que termina con ella hiriéndolo mientras intenta escapar de la torre en la que está. Por los pasillos, mientras espera el elevador, el chico le dice que tiene algo para ella, dejando caer una pistola, cayendo en el suelo, y detrás de las puertas del ascensor estaba la abuela asesina, que se deshace de la mujer. And come to Granny. Moraleja: no todas las abuelas son buenas. En la cama. Volvemos con la pareja, que evidentemente no quiere vivir en esta casa o en el vecindario, que parece tener mucha mierda. Momento en el que el jefe del vendedor le habla recordándole con su hijo lo mucho que desea que venda una casa. Harto de esto, apuñala al tipo en el cuello mientras que la mujer escapa en el auto, topándose con todos haciendo crímenes a mansalva, el mono de la historia de Bryan Cranston y en general huyendo de este criadero de enfermos mentales. ¡Corre, perra, corre! Terror Track, como antología de historias de terror interconectadas por una historia principal, funciona. Si bien las historias no son la gran cosa, excepto la de la abuela asesina, tiene los ingredientes para llamar más la atención del público, manteniendo un tono serio pero dándose el lujo de vez en cuando, tener un tono más desenfadado que permite hacer chistes o crear situaciones más dadas al humor negro. Además de contar con al menos un actor que ha tenido bastante crecimiento en popularidad en años recientes, como lo es Bryan Cranston. Pero bueno, hablemos de las historias de forma individual y cómo al final se terminan cuestionando para formar parte de la misma narrativa.
Nightmare es la historia más sencilla, y si bien tiene un formato que remite a las películas para televisión, esto incluye las actuaciones, logra crear un conflicto verosímil donde se juega con las expectativas del espectador sobre lo que sucederá, aprovechando muy bien el estrés postraumático de Sarah tras la muerte de su esposo en las circunstancias tan violentas. Cada vez más asustada e inestable ante el miedo de ser descubierta o de que el Occiso cobre venganza de ella debido a su infidelidad y su complicidad con la muerte. Aquí es el factor suspenso el que más nutre la historia, justificando su duración y creando atmósferas oscuras, y en lo que es una decisión acertada, mantiene a la mujer casi todo el tiempo dentro de la casa, lo que aporta a su estado mental, obligando a su compañero a salir más tiempo debido a su rol, es decir, el de resolver físicamente los cabos que podrían llevarlos a su captura. Es también gracias al miedo de la mujer, sus pesadillas, lo amenazada que se siente en casa y el amigo de su esposo que también es policía, que el final con ella disparándole a su novio funciona adecuadamente, dándole ese toque de tragedia doble a la historia y además agregando ese toque de misterio sobre cómo fue que ésta murió, si por mano propia o si su esposo regresó de la tumba para vengarse. Una historia sencilla, sin muchas pretensiones, que sabe lo que quiere contar, sin salirse de ello y por eso funciona. Bobo, como se llama la historia donde aparece Bryan Cranston y que es también el nombre del mono, es la que tiene el tono más aligerado, aunque no por ello sin tomarse en serio en los momentos necesarios. Por ejemplo, las ocasiones en las que vemos a Ron, personaje de Cranston, cada vez más molesto por la extraña convivencia de su hija con el animal, que si bien en un inicio se nos muestra como inocente y poco más, no tarda en demostrar estos comportamientos un tanto más agresivos. Primero siendo justificado al atacar al perro que lo agredió antes y después siendo más hostil con Cranston. Lo que sí es que algo acertado habría sido dejar más en claro el comportamiento violento del animal, el cual solo es evidente hasta el final. Esto lo digo ya que parece que el comportamiento de Ron es un tanto excesivo en los primeros enfrentamientos con Dicho, y aunque la esposa sugiere que este siente celos porque la mascota se ha ganado a su hija, no hay muchas razones para su comportamiento más bien neurótico tras la situación con el perro cuando lo persigue por la casa. Ya después, cuando el animal se deshace del canino, pues sí, hay más razones para ser así de hostil ante su presencia. Pese a tener sus momentos, diría que este es el segmento más flojo del recopilado sin llegar a ser malo. Solo eso, más flojo que la historia anterior y siendo claramente opacado por el siguiente que es, sin dudas, la mejor historia. Come to Granny es el segmento que destaca de entre todos. Si bien, al igual que las demás, es bastante sencilla, es mucho más concreta con su relato, generando la mejor atmósfera de la película, siendo además la historia más sobria en ese respecto. Contando con un protagonista atormentado, lo cual se nota desde los primeros minutos, justificando su asistencia con la psiquiatra debido a la ansiedad que le producen las premoniciones del conocido asesino, pero también teniendo este giro final que es coherente con sus habilidades y la visita. También juega con el espectador y el personaje de la doctora Cory, esto al insinuar implicación de Sean en las muertes, dándonos un doble giro al final que funciona muy bien, siendo impactante y desolador cuando asimilamos que el malo de esta historia ganó y que el chico atormentado nunca dejó de estarlo, quedándose solo, muriendo sin que nadie le creyese y sin poder salvar a nadie. Otro apartado que me parece destacable de esta historia es la iluminación en el consultorio, dejándonos ver el paso del tiempo mientras Sean le cuenta las cosas a la doctora y en doble intención, aportando a la narrativa, oscureciendo el escenario poco a poco mientras el chico se deteriora más, siendo errático en su lenguaje corporal y torpe al expresarle sus intenciones a la doctora. También la abuela asesina, la única forma en la que conoceremos a este personaje, pese a su nombre un tanto ridículo digno de un periódico amarillista, es funcional, siendo la amenaza latente y ganando mucho como personaje debido a la teatralidad detrás de sus acciones, aportando mucho su risa psicótica o las frases que denotan lo en serio que se toma la personificación que eligió para esconderse de la ley. Una historia sencilla, bien contada, que opaca a todas las demás. Make Me an Offer, el relato que unifica a los demás y que tiene el tono más enfocado al humor debido a las reacciones de la pareja y al actuar un tanto extraño del vendedor, lo cual es justificado ante la posibilidad de perder más que un concurso de ventas en su compañía. También algo que tiene esta historia es unidad con respecto a las demás, que por ejemplo en otras antologías se diluye o bien directamente no existe. Pero acá todas las historias están conectadas al haber ocurrido en el mismo barrio, en las casas que vemos, y obligando al vendedor a contarlas por la propia ley de venta de casas, insinuando que muchos de los sucesos ocurrieron así por una especie de maldición, por decirle de alguna forma, que afecta a todos los individuos que alguna vez han vivido acá, dando paso a ese último segmento más enfocado al humor oscuro, que está acorde con el resto de la historia, que desde un inicio ha sido clara con su tono y con los eventos raros que pasan aquí. Digo, lo primero que vemos son animales muriendo de forma extraña. Al igual que sus antecesoras, es sencilla y congruente para con sus intenciones de ser el unificador de todo lo demás.
Terror Track como recopilación es bastante funcional, y si bien no diría que es la más destacable de este tipo de formatos, sin duda es una propuesta interesante que no debería pasar inadvertida. Mantiene un nivel constante de calidad con sus segmentos, hace de su humor algo orgánico y también se toma en serio lo suficiente como para crear una historia bastante buena como lo es Come to Granny. Es honesta con sus intenciones, las cuales cumple adecuadamente. En fin, de mi parte esto ha sido todo. Soy DF1 y nos vemos en el próximo video. Recuerda que la miniatura fue realizada por Franco Presenda y que sus redes sociales para que lo sigas estarán debajo en la descripción. No olvides que puedes volverte miembro del canal para desbloquear beneficios como ver los videos un día antes de su estreno o bien ser mencionado al inicio de cada uno de ellos. Si lo deseas puedes ir a verme en directo donde hago más contenido. Estoy seguro que te lo pasarás increíble.